Hay diferentes tipos de contratos, no voy a describir todos. Existen contratos para la infraestructura, para servicios que son profesionales, servicios operacionales y servicios educativos. En educación tenemos ejemplos de todos los diferentes tipos de contratos, con la excepción de contratos que incluyen la infraestructura y los servicios. En otros sectores, por ejemplo, en salud, estos contratos existen, pero en educación hasta ahora no tenemos este tipo de contrato. En nuestra revisión podemos encontrar 90 programas de alianzas en 47 países. En nuestro análisis de la evidencia consideramos solamente los programas que tienen una evaluación rigurosa, que voy a describir. Solamente tenemos 23 evaluaciones rigurosas que cubren solamente 9 países. Entonces, hay muchas experiencias, pero por la mayoría no tenemos más que una descripción del programa y no tenemos más que comparaciones que no son rigurosas. Si consideramos solamente las evaluaciones rigurosas, tenemos solamente 23 y muchos son del mismo país. En la teoría de alianzas o de incorporación del sector privado en la educación, hay diferentes argumentos por los beneficios de las alianzas. Mucho está escrito sobre la eficiencia que puede mejorar con alianzas. Es posible que lo más importante es que las alianzas puedan superar las restricciones del sector público. Hablamos particularmente de contratos laborales. Otras razones son los beneficios de economías de escala y que cuando el sector privado está responsable por la oferta, el gobierno puede concentrarse en otras acciones importantes. También otros argumentos es que el sector, con las alianzas podemos ver más transparencia en el uso de recursos también. Pero hay otros argumentos contra la participación del sector privado o de las alianzas. Es una propuesta controversial. Hay muchos que piensan que las alianzas van a introducir la privatización de educación y que no va a estar el gobierno en el sistema. Otras preocupaciones son sobre la equidad. Piensan que con alianzas vamos a ver más segregación socioeconómica entre los, por ejemplo, pobres y más ricos, y que las escuelas que tienen estudiantes que son difíciles de educar no van a progresar en el sistema. En nuestro análisis pensamos que estas son preguntas empíricas, necesitamos ver la evidencia, pero esto introducir otro problema, ¿cómo podemos evaluar los programas? En educación no tenemos muchos experimentos, la evidencia no es en mayoría de los casos exitosa, rigurosa, y los programas educativos en la mayoría de los casos están introducidos a nivel nacional, entonces no tenemos la oportunidad de comparar programas. Entonces, si no tenemos programas que están introducidos aleatoriamente, necesitamos crear los grupos de control y crear una línea de base validosa. Vamos a considerar programas que tienen esta rigurosidad, que tienen una línea de base y una metodología para comparar las diferencias. En educación hay muchos problemas de selección para considerar los programas. Necesitamos considerar que las familias y los estudiantes pueden seleccionar escuelas. También
las escuelas tienen la opción de seleccionar estudiantes. Entonces, estos problemas introducen problemas en la confianza que tenemos en los estudios. En nuestro análisis consideramos los estudios que tienen la introducción de intervención en manera aleatoria o que tienen controles que pueden eliminar problemas de selección. Voy a hablar sobre algunos programas. Quiero mencionar dos. Uno que es buen conocido en América Latina es programas de Fe y Alegría, que ahora en más de 14 países es responsable para educar más de 1 millón de estudiantes. Todos son estudiantes o escuelas en zonas muy remotas, rurales, y educaron estudiantes muy pobres y reciben los fondos del gobierno para la operación de las escuelas. Otro programa importante, pero no es buen conocido y no está hasta ahora evaluado, es el programa en Filipinas, que lo introducen en Filipinas cuando hay una expansión de educación secundaria y la eliminación de pagos para matrícula en educación secundaria, y hay un cambio de matrícula del sector privado a escuelas públicas. Esto crea la situación de escuelas públicas con muchos estudiantes y escuelas privadas que tienen mucho espacio. Y el gobierno introduce un contrato con escuelas privadas que reciben los estudiantes de escuelas públicas y educaron los estudiantes. Este programa es solamente 9% de la matrícula en Filipinas, pero es más de 400,000 estudiantes. En nuestro análisis vamos a discutir muy brevemente los estudios que consideramos rigurosos. En el tema de vouchers, la mayoría de los estudios están basados en Chile. Entonces es muy buen conocido en este seminario la experiencia chilena, pero en la evidencia internacional Chile es muy importante para ver lecciones. En los estudios, diferentes estudios, los autores tratan de crear los grupos de control y de tratamiento y de eliminar problemas de selección para ver el impacto del vouchers en el aprendizaje, y vemos que diferentes autores tienen diferentes resultados, y entonces la evidencia chilena es controvertida, pero vemos en algunos casos efectos significativos. Otros análisis que vamos a ver más en más detalle son de Colombia, que tiene un sistema de vouchers que es focalizado. En Chile y en Holanda y Suecia los sistemas son universales, pero en Colombia son programas focalizados a los pobres, y el estudio de Colombia es aleatorio. Hay mucha demanda por las escuelas privadas, y las autoridades introducen una lotería para asignar estudiantes, y esto es crear un programa aleatorio, y tenemos la evidencia que es un programa exitoso. También en Corea utilizan a nivel secundaria una lotería para asignar estudiantes a escuelas privadas que son apoyadas por el sector público, y también no sabemos si tiene un impacto a través de escuelas privadas. Solamente es un análisis de pares, de peers en las escuelas.